conciliación en derecho administrativo y gestión de conflictos públicos. Para esta oportunidad, pues la universidad me ha permitido hacer parte del diplomado y, digamos, ya es la segunda vez. El año pasado también participé dictando el mismo módulo. Sin embargo, pues estamos estrenando normas referente a conciliación y tiene un gran avance en cuanto refiere a la conciliación en ámbitos del derecho público. Entonces, pues hay, digamos que varias cositas que estamos a la expectativa, que se han venido desarrollando y que pues la idea es, más allá de decirles a ustedes la norma, poderles dar algunos de los conceptos o de las opiniones que yo me he dado cuenta, digamos, de mi diario vivir frente al tema de la conciliación. Bueno, les comento un poco, yo soy abogada de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, soy especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y tengo una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia. Llevo ya casi 6 años trabajando en la defensa judicial del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio junto con el Ministerio de Educación y la FIDU Previsora. Entonces, digamos que el tema de las conciliaciones y de la, digamos, el trámite tanto prejudicial como judicial en aspectos administrativos es pues mi diario vivir. Entonces, espero que pues se pueda nutrir en algo. De igual forma, cualquier duda, si no les tengo la respuesta, se la quedo viendo para la próxima clase. Espero que sea algo participativo. La metodología de la clase normalmente voy a estarles preguntando si me entendieron, si es así, manito arriba y con eso vamos, digamos, avanzando en los temas. De igual forma estoy pendiente del chat por si hay alguna pregunta, alguna claridad y demás. Entonces, bueno, así las cosas, digamos que ya pasando un poco a lo que refiere al contenido del módulo, yo lo he organizado de la siguiente forma. Quiero que miremos primero los aspectos generales de la ley y su relación con la conciliación administrativa. Esto en atención a la ley 2220 de 2022, que como les digo la estamos estrenando porque entró a regir a partir del 30 de diciembre del año pasado. Entonces, pues hasta ahora vamos finalizando 4 mesecitos de la vigencia de esta norma. Entonces, digamos que dentro de la norma, al ser un estatuto de conciliación como tal, tiene una parte general que aplica a los diferentes ámbitos, pero dentro de esa misma parte está haciendo ciertas alusiones frente a la particularidad de la conciliación administrativa. Esto atendiendo a que pues se trata de dineros públicos, de que vamos a hablar de conflictos que se generan entre las entidades públicas, que se generan con alcaldías, gobernaciones, ministerios y demás, que pues como tal se está jugando el patrimonio público y pues los dineros del Estado, que básicamente son todas nuestras contribuciones. Así las cosas. Más allá, digamos que de estos aspectos generales, la idea es que con posterioridad avancemos al capítulo 5 de la ley 2220 del 2022, en la cual pues se establece ya como tal de una forma especial o específica aspectos frente a la conciliación administrativa. En este capítulo vemos que, o bueno, lo que se puede ver es que el legislador le ha dado una importancia a la conciliación administrativa, contemplando casi 45 artículos referentes única y exclusivamente a ese procedimiento de la conciliación en asuntos públicos. Por otra parte, ya pues quiero que pasemos como a la parte del procedimiento. Esta norma lo que nos ha permitido es que se tenga como mayor claridad. O sea, si bien uno puede decir que la conciliación en teoría es informal, que no tiene tantos aspectos tan prácticos o tan procesales, más allá como de los necesarios, en la conciliación administrativa sí tenemos ciertos aspectos que pues son importantes tener en cuenta, ya que como les indico, pues son entidades del orden público, entonces se está debatiendo la discusión frente a algún derecho, casi siempre de contenido económico o patrimonial. Dentro de este procedimiento quiero que analicemos cada una de las etapas. Digamos que a mí no me gusta dar nada por sentado, entonces prefiero explicar desde lo más mínimo. Entonces, en este momento, digamos, cuando veamos el procedimiento de la conciliación, quiero explicarles hasta, no sé, cosas que tal vez uno no ve académicamente, pero que en la práctica son necesarias. Por ejemplo, quiero que veamos cómo es el tema de la erradicación de la solicitud de conciliación, que veamos una audiencia, que tratemos como de hacerlo un poquito más práctico también frente
frente a estas etapas procesales, entre comillas, de la conciliación. Ahora bien, digamos que la conciliación con posterioridad a que pasa o que hay un acuerdo, va a una aprobación judicial. Insisto, esta conciliación en derecho público, al tratarse de dineros y recursos públicos, tiene que tener, por decirlo de alguna forma, filtros. Entonces, quiero que veamos la etapa que se surte ante el juez administrativo frente a la conciliación. Esto no quiere decir que este procedimiento, que está conciliación extrajudicial o prejudicial, se convierta en judicial. No, es un procedimiento netamente administrativo, simplemente que pues tiene una aprobación judicial, por decirlo de alguna forma, para dar más garantía a los recursos públicos y a que no se vulnere ningún derecho ni ningún principio, y que las actuaciones o lo que se está conciliando corresponda con la realidad. De igual forma, bueno, digamos que ya con eso terminaríamos como lo que es el trámite como tal de la conciliación, y quisiera ver, bueno, vamos a tratar, esto ya sería para la próxima sesión, lo correspondiente a los comités de conciliación. Este tema, digamos que es muy importante y ha tenido un auge grandísimo con la expedición de la nueva norma, en atención a que pues empodera, por decirlo así, a los comités de conciliación. Pues digamos que esta era una figura que, si bien tenía relevancia, importancia, tenía sus funciones y estaba creada con anterioridad, con la nueva norma pasa a tener un papel fundamental, y la misma norma le está dando funciones de estricto cumplimiento y está velando precisamente porque se garantice la defensa de las entidades públicas. Entiéndanme defensa no como un procedimiento contencioso, sino la defensa de las entidades, ya sea conciliando, porque pues digamos que aplica el dicho de mejor un buen arreglo que un mal pleito. Entonces, perdón, un mal arreglo que un buen pleito, perdón, me equivoqué. Entonces aplica, digamos que también en el tema de las entidades y la conciliación. De igual forma, permítanme un segundo. Quisiera que pues diéramos un brochazo frente a cómo se maneja la conciliación administrativa ya en sede judicial, ya dentro de los procesos, ya dentro del trámite que nos establece el CEPACA, hacer algunas comparaciones con lo que se venía trabajando con anterioridad y las reformas que se han introducido al CEPACA frente a la conciliación como tal, que planteamos algunas conclusiones y pues básicamente digamos que ese sería como tal el desarrollo del módulo, o como lo tengo planteado. Entonces, bueno, así las cosas, digamos que, como les decía, y ya después de ese referente, tal vez estoy hablando como de muchos temas y muchas cosas a la vez, pero es como porque tengan un mapa de lo que vamos a ir viendo, y ya pues trataremos cada tema un poquito más despacio y un poquito ya con ejemplos y demás. Bueno, así las cosas, digamos que, bueno, como les decía, la ley 2220 de 2022 entró a regir el 30 de diciembre del año pasado. Entonces, esta norma como tal es el nuevo Estatuto de Conciliación. Esta norma nos trae grandes retos, implicaciones para el derecho público, para la Procuraduría General de la Nación, para las diferentes entidades públicas. Entonces, bueno, digamos que es importante lo que les decía referente a estudiar qué pasó con esta norma o por qué fueron, digamos, introducidos tantos cambios referente a la conciliación administrativa. Dentro del trámite de la ley, tanto el Consejo de Estado como la Procuraduría estuvieron inmersos para tomar las determinaciones y para que quedara pues el articulado que pues finalmente se expidió con la ley. De igual forma se hace como una especie de compilación de diferentes reglas que estaban, por decirlo de alguna forma, regadas. Se hacen derogatorias expresas. Esto realmente, digamos que es un punto que desde mi perspectiva fue bueno, valida, realmente nos indica la ley como tal que se deroga, no lo deja de forma ambigua o a interpretaciones. Y digamos que más allá de ser una ley como tal, referente a 45 artículos que les digo de conciliación administrativa, vemos que en la misma se desarrolla como tal una política pública. O sea, con esta norma hay una política pública intrínseca
que va dirigida a la solución de los conflictos en materia pública. De igual forma, digamos que si bien ya existía la conciliación en derecho administrativo, si bien se habían realizado bastantes trabajos por parte de la Procuraduría, por parte de las entidades que presentan mayor litigiosidad en el país, y se habían establecido ciertos parámetros, se habían logrado hacer conciliatones, digamos que ha sido un trabajo bueno, más adelante, digamos que tomaremos los ejemplos, pero si bien tenía como ese desarrollo, es importante señalar que acá se empodera más a los actores de esta conciliación. Esto por cuanto, digamos que me anticipo un poco, yo como abogada de una entidad no puedo tomar la decisión o disponer del derecho como tal. Yo no puedo llegar a decir concilio en estas condiciones o concilio en estas porque yo, Ángela Viviana, quiero. No, yo tengo que estar sometida a unos parámetros que me va a dar el comité de conciliación. Entonces, como les indicaba acá, los nuevos actores, las nuevas partes dentro de este proceso conciliatorio van a tener mayores funciones, van a tener mayor dinámica y pues se crean estas normas imperativas para que en caso tal los comités adopten o estudien los casos a profundidad, que no se presente una postura de no concilio porque, bueno, me perdonen si de pronto tengo expresiones no tan jurídicas, pero siento que así queda un poquito más claro. Entonces no va a llegar al comité a decir no concilio porque no quiero, no, sino que tiene que establecer pues unas razones frente a las cuales no se presenta la propuesta conciliatoria. Valga aclarar en este momento que pues tampoco voy a llegar a decir dentro del comité o a pasarle a la Procuraduría un acta diciendo no concilio por estos motivos, donde pues establezca toda la defensa judicial ante un eventual proceso contencioso, porque pues digamos que no, tampoco es dejar la estrategia a la parte demandante, pero pues sí establecer como unos motivos coherentes frente a la decisión de por qué no se presenta una conciliación. Otro actor que, digamos, ha tenido un papel importante es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Conforme a charlas que ellos han dado, conforme a informes que han remitido y demás, se tiene que la conciliación administrativa ha tenido por lo menos un estado de éxito del 10 al 20% de disminución de litigiosidad en los últimos años. Si lo pensamos, pues esto realmente es un porcentaje grande, se está logrando, se está buscando descongestionar los juzgados administrativos que pues presentan una gran cantidad de procesos y de igual forma pues digamos que también se ahorra dinero a las entidades públicas que pues a la final es al Estado y al final es a nosotros mismos. Por otra parte, se da también un papel importantísimo a las contralorías. Esto, digamos que dentro de lo que yo les puedo contar un poco de mi experiencia práctica, normalmente sí se les informa frente a que existen varias solicitudes de conciliación, pero pues ellas no se presentan a la audiencia o no emiten algún concepto, o sea, digamos que su actuación como tal no es la más activa dentro de la conciliación. Sin embargo, dentro de esta norma, uno de los aspectos importantes que han dado es habilitación a las contralorías para que emitan su concepto. Esto se torna obligatorio en los casos donde se superen los 5.000 millones de pesos. Entonces, pues, bueno, esto ya lo veremos un poquito más adelante, pero digamos que también es sumamente relevante en el sentido de que, como les decía, pues se le está dando más poder a cada una de las partes para que pues se puedan llegar a acuerdos conciliatorios. Por otra parte, digamos que dentro de lo que se ha visto frente a la conciliación administrativa, se tiene que, perdón, que se ha cualificado la selección de los abogados. Entonces, esto digamos que ha sido una intervención de la Agencia Nacional frente a todas y cada una de las entidades. Se ha revisado a fin de pues no realizar contrataciones por contrataciones, sino que pues el abogado que vaya a representar a la entidad, si bien pues no tiene la disposición del derecho, sino bajo los parámetros de los comités, pues sea una persona capacitada. Entonces, en este sentido, pues la idea no es tener a un abogado penalista defendiendo asuntos laborales o un tributarista defendiendo, no sé,
asuntos de reparación directa, sino que pues sea, digamos, coherente la formación y la experiencia de los abogados con los asuntos que están defendiendo. Otro punto importante es que pues se crea el Consejo Nacional de Conciliación y que se establece que la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, como lo es la conciliación en materia administrativa, da rechazo a la demanda, o sea, su consecuencia es el rechazo. Frente a esto, ¿qué les puedo comentar? Muchas veces, o sea, bueno, veo que pues ya todos son de semestres avanzados o abogados, entonces en materia administrativa ya veremos en qué asuntos es obligatoria la conciliación. Hay algunos casos, algunos abogados dentro de mi experiencia profesional, se los puedo decir a nivel nacional, se han presentado casos en los cuales, ¿qué hacen? Está a punto de, no sé, prescribir el derecho o de caducar la acción. Entonces lo que hacen es que radican la demanda y mientras está todo el proceso de calificación y demás, presentan solicitud a la Procuraduría y como que hacen ahí ese pequeño trámite que no está bien. Entonces, pues da la falta de agotamiento, no da lugar a la inadmisión, sino que simplemente al rechazo de la demanda. Esto también es digamos que un punto supremamente importante. Bueno, ya después de hablar, digamos, como estas generalidades frente a la norma, quiero que hablemos un poquito ya, digamos que entrar a lo que les decía, a los factores un poquito más específicos. Entonces, bueno, comenzamos con la conciliación en derecho administrativo y la gestión de los conflictos públicos. Entonces, bueno, acá qué pasa, que digamos que normalmente, o bueno, uno tiene un poco más de cercanía con lo que es la conciliación en otras áreas del derecho, entonces que la conciliación en familia, la conciliación en laboral, que de pronto están un poquito más presentes como en el día a día. En estos casos, pues digamos que son asuntos que se presentan entre particulares, particulares que pueden presentar, decían mis profesores, sentimientos entre ellos, no sé, en familia, disgustos, no sé, rencores, amor, bueno, demás. Acá en derecho administrativo no pasa esto. ¿Por qué? Porque yo no odio a los ministerios, yo no odio a las entidades públicas y las entidades públicas no me odian a mí. Entonces, acá, ¿qué pasa? Acá es importante señalar que pues se trata, digamos que dentro de la diapositiva lo quise señalar así. En estos casos vamos a estar presentes frente a dos partes, frente a una persona, un particular que se siente afectado y que quiere que pues el Estado eh, se responsabilice o bueno, demás sobre algún hecho que él considera que pues le está vulnerando sus derechos y pues el Estado como tal, que como les decía, puede ser ministerios, alcaldías, gobernaciones, superintendencias, hospitales, bueno, demás. Entonces el Estado como tal. ¿Qué pasa frente a este tema? En la ley 2220 de 2022, en el artículo tercero, se establece como la definición y los fines de la conciliación. En dicho artículo se establece que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado que se denomina conciliador, quien puede proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión del acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilien. Digamos que esta definición, si bien es cierto, establece como tal lo que es la conciliación, es importante que la tengamos en cuenta que en asuntos administrativos varía un poco. Entonces, en ese sentido, si bien va encaminada a la resolución de conflictos, esta pues, como les indico, va a ser entre un particular y el Estado o entre dos entidades de orden público que también se puede presentar. De igual forma, pues hay un conciliador, esta tercera persona que es neutral. Valga decir que en el caso de la conciliación en derecho público, y esto digamos que creo que se los voy a recalcar toda la noche y lo repetiré 100 veces, el conciliador única y exclusivamente es el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la Nación. Esto en atención a que, bueno, me adelanto un poco, no puedo presentar solicitudes de conciliación donde se esté citando una entidad administrativa frente a
un centro de conciliación de un consultorio jurídico, frente a ningún otro centro de conciliación, frente a una cámara de comercio, en ningún caso. Siempre, siempre, siempre va a ser ante la Procuraduría. Digamos que, bueno, eso para tenerlo en cuenta. De igual forma, la ley 2220, nuestro Estatuto de Conciliación, trae una definición más adelante un poquito más específica y ya refiriéndose a la particularidad de lo contencioso administrativo. En este caso, pues, digamos que resalta o destaca nuevamente que la conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, de igual forma que es autocompositivo, que las partes por conducto de apoderado, bueno, esto digamos que es otro tema que también vamos a ver un poquito más adelante que lo reafirma la ley, pero en los casos donde se busca una conciliación en contencioso administrativo, en asuntos públicos, siempre debe intermediar apoderado. O sea, siempre se debe realizar con abogado. Se debe tener el derecho de postulación para realizar este trámite, cosa que pues no pasa en otras áreas del derecho frente a la conciliación. De igual forma, pues el artículo 88 nos habla que se gestiona ante el Ministerio Público, que pues es, digamos, la entidad neutral y calificada para poder, o sea, para poder ser el conciliador dentro de dichas controversias y pues que estos asuntos correspondan a lo que se trata dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ahora bien, quiero que hablemos un poco sobre los principios en la conciliación en materia administrativa. Aquí al respecto, digamos que son varias cosas a tener en cuenta. Como tal, de pronto la diapositiva no es la más agradable a la vista, sin embargo, quise que todos estuvieran, todos los principios tenerlos en una sola vista. Entonces, en primera medida, tenemos los principios que se encuentran en la Ley 2220 de 2022, que se indican como tal. Quiero que tengamos presente los contenidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que es nuestro CEPACA, y que tengamos en cuenta el artículo 209 constitucional. Esto, digamos que, ¿por qué? En primera medida, la Ley 2220 de 2022 nos habla de los principios enunciándolos. Entonces nos dice que el primer principio pues, de la conciliación son es el de autocomposición. Esto pues refiere a que son las propias partes las que resuelven su conflicto, las que, digamos, intervienen y logran pues limar esas asperezas, que si bien hay un tercero que interviene, este tercero es neutral, es imparcial y lo que hace es buscar o facilitar el diálogo. Esto pues buscando que haya negociación entre las partes y que se puedan llegar a proponer fórmulas de solución que ya pues las partes decidirán si aceptan o no. En este caso, insisto, como les decía hace un momento, yo como entidad demandada, bueno, como apoderada de la entidad demandada, tengo un límite de ejecución, un límite de acción frente a lo que a mí me permitan conciliar o no. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa frente a este tema? Si bien es un mecanismo que tiene un principio autocompositivo, lo que me plantea a mí la parte convocante, por ejemplo, si yo no tengo la posibilidad de moverme dentro de la propuesta que él me está haciendo, se puede llegar a suspender la audiencia de común acuerdo para que yo presente ante el comité de conciliación qué es lo que me está proponiendo esta parte convocante. Entonces, no sé, puede que yo le esté, o sea, que haya una propuesta conciliatoria por el valor de las pretensiones de la entidad de un 60% y la persona diga, yo concilio bajo el 70-80%. Entonces, digamos que es un rango donde de todas formas la entidad estaría ganando. Esto pues sumado a al desgaste que tiene un proceso judicial, al pago de honorarios de los abogados dentro de un proceso judicial, a una eventual condena, porque pues si uno está proponiendo, o bueno, si la entidad está proponiendo una fórmula conciliatoria es porque posiblemente ya hayan existido condenas con anterioridad frente a este mismo asunto y digamos que también existe el riesgo o la probabilidad de una condena en costas. Entonces, todos estos ítems pueden llegar a ser valorados. Se puede suspender la audiencia, se puede llevar la decisión al comité y en el comité evaluar si en efecto pues existe
la posibilidad de aumentar la fórmula conciliatoria y así las cosas, pues digamos que reanudar la audiencia y llegar a un acuerdo. Entonces, digamos que todos estos aspectos también pues son evaluados por parte de la Procuraduría, del procurador que esté conociendo el caso, en el sentido de identificar como, bueno, si existe lugar a la suspensión de la audiencia, la propuesta que se está presentando, si tiene lógica, si tiene coherencia, si tenemos las pruebas que nos permitan llegar a pensar que se puede aumentar el porcentaje y demás. Entonces, digamos que todos estos elementos son analizados por la persona competente, que pues en este caso es el procurador y que pues sería quien como tal determinaría si existe o no lugar a esta suspensión. Por otra parte, tenemos el principio de la garantía de acceso a la justicia. En esta pues se indica que todas las personas deben tener las mismas oportunidades o la posibilidad real y efectiva de acceder al servicio que solicitan. En este caso, pues digamos que también nos aplica para la conciliación en asuntos administrativos. Otro principio es el principio de la celeridad, que como pueden ver lo encontramos consagrado tanto en el Estatuto de Conciliación como en el CEPACA y como a nivel constitucional. Esto digamos que es muy importante ya que volvemos a lo mismo, el derecho público y en especial el derecho administrativo y principalmente lo que tiene que ver en cuanto a temas, digamos, un poco más controversiales, reparaciones directas y demás, suelen ser procesos que duran muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, el tema de la celeridad y el tema de poder llegar a un acuerdo en tiempos prudencialmente razonables, pues se convierte realmente en un principio y en un reto para la conciliación administrativa. Esto pues en atención a que de hecho la misma norma, ya lo veremos un poquito más adelante, nos está estableciendo los términos y realmente más allá de 6 meses, bueno, digamos que con aprobación judicial, más allá de 8 o 9 meses no va a durar el proceso y ya voy a tener pues como tal un pago dentro de este tiempo a pues procesos que se pueden demorar y dilatar muchísimo tiempo ante la jurisdicción contencioso administrativa. De igual forma, pues se tiene el principio de confidencialidad. En este, pues el conciliador y las partes deben pues garantizar el carácter confidencial de todos los asuntos que se relacionan con la conciliación, incluyendo pues las fórmulas que se propongan, los datos sensibles y demás. Digamos que frente a este principio es importante pues tener en cuenta que si bien pues esta confidencialidad se habla sobre todo de que no se pueden utilizar como pruebas de lo que se hable dentro de el trámite conciliatorio, es más como para otros aspectos, ya que pues como les indico, dentro del derecho administrativo, tanto la entidad pues envía un acta con el estudio por parte del comité, como la otra parte pues tiene que aportar las pruebas necesarias. Entonces digamos que una atención como a la publicidad de la actuación administrativa, este principio va encaminado más de pronto es como hacia la estrategia de la defensa judicial de la entidad. Bueno, por otra parte, tenemos el principio de informalidad de forma general dentro de la ley 2220. Sin embargo, como les indicaba, si bien pues la idea es que la conciliación sea como un procedimiento ágil, cero formalidades, un poquito más rápido, que se pueda llegar a adecuar, sí es importante señalar que frente a la conciliación administrativa, en atención a los asuntos que le corresponden, es un poquito, digamos, más riguroso, por decirlo de alguna forma. Por otra parte, tenemos la economía, que pues, como les indicaba, también pues está elevada a rango constitucional. Tenemos la independencia del conciliador, que pues digamos que tanto, o sea, los procuradores no están obligados como tal a aceptar fórmulas conciliatorias, pero pues también deben ser neutrales y buscar, pues no se trata de vulnerar los derechos del administrado, ni de prevalecer a la administración, sino que pues se trata de lograr un acuerdo que sea conforme a la ley. Por otra parte, tenemos el principio de seguridad jurídica frente a este. Ay, espérame, me salté uno, disculpen.
Frente a la transitoriedad de administrar justicia al conciliador particular, este principio de hecho lo resalté porque si bien pues la ley 2220 la parte general lo trae, es importante señalar que pues este como tal no aplica a la conciliación administrativa, ya que, insisto, solamente se puede adelantar ante la Procuraduría, ante el Ministerio Público. Entonces, pues a partir de esta situación, dicho principio pues no nos aplicaría en temas administrativos. Bueno, y retomando, entonces íbamos en el principio de seguridad jurídica. Este principio pues es de suma importancia, ya que pues el análisis del conflicto debe contar con los referentes de confianza, de que pues la solución, si bien se realiza de forma alternativa y de forma pacífica, también se debe tener en cuenta que pues lo que aquí lo que se debata dentro de la conciliación administrativa tiene efectos de cosa juzgada, debe existir pues lealtad procesal en la actuación y pues debe existir como esa certeza de justicia frente a las partes, y esto pues reitera o se materializa con la aprobación judicial que se le da y pues la fuerza ejecutoria que tiene como tal el acta, y una vez pues es aprobada por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. De igual forma, pues se tiene que debe ser pues el conciliador una persona neutral e imparcial, como les decía. Se trata de que pues, esta persona que nos está ayudando, en este caso el procurador, sea honesto, sea leal, sea neutral, sea imparcial. Esto durante todo el trámite, dentro de la parte procedimental, en la audiencia, y hasta que pues se logre una decisión final del conflicto o de la controversia, ya sea de conciliar o de no conciliar, pero que pues siempre se presente como esa neutralidad, insisto, no porque soy funcionario, entonces voy a preferir o voy a buscar que prevalezcan los derechos de la administración o del administrado. También pues tenemos el principio de buena fe, que pues este realmente también se imparte, debe ser tenido en cuenta durante toda la actuación de la conciliación administrativa. Esto pues en cuanto refiere a los documentos que se allegan, los poderes, las actuaciones, digamos que todo ese tema siempre va a estar inmerso el principio de buena fe. Ahora bien, digamos que dentro del artículo cuarto de esta ley 2220 de 2002, perdón, de 2022, en el parágrafo segundo nos dice que también son aplicables los principios de los cuales trata el CEPAC, los que resulten pues, compatibles con la naturaleza y las características referentes a este mecanismo alternativo de solución de controversias, como pues lo es la conciliación. Así las cosas, digamos que como pueden ver, los enuncio de igual forma, que son como estos principios de la actuación pública y pues los principios constitucionales que se establecen. Bueno, dentro de estos principios del CEPAC es importante señalar que pues se encuentra el principio de debido proceso. Si bien, como les decía, la conciliación tiene como principio la informalidad contenida en la ley 2220 del 2022, también se complementa, o sea, no debe ser entendido de una forma como ligera, sino que se debe tener un entendimiento como tal en bloque. Y dentro de esto, pues al hablar de los principios de la administración pública, cuando se habla del principio de debido proceso, se tiene que tener en cuenta que absolutamente todas las actuaciones se deben adelantar de conformidad con las normas de procedimiento y las competencias que pues han sido establecidas. Esto pues digamos que buscando que se respete la representación, la defensa, la contradicción de las partes. Acá frente, digamos, a este principio es importante señalar, o bueno, lo que ha pasado y frente al tema de informalidad y de pronto como hablar en algunos otros términos como una especie de saneamiento, es que en algunos casos se omite por parte de la Procuraduría, no sé, realizar una citación a la audiencia, la solicitud de conciliación va dirigida contra, no sé, 3 entidades, X, Y, Z, y por error se les olvidó notificar el auto que admite la conciliación a una de ellas. Entonces se dan cuenta de esto en la audiencia. ¿Qué deben hacer? Adaptar como una especie de medida de saneamiento, aunque pues no lo llaman así, para notificar y citar en debida forma a la persona. Entonces este principio del debido proceso de igual forma debe estar inmerso en toda la actuación que se realice por parte del Ministerio Público.
De igual forma, pues se tiene el principio de igualdad, imparcialidad, moralidad, en el sentido de que, como les indico, se debe actuar con rectitud, lealtad y honestidad en todas las actuaciones administrativas. Y bueno, por otra parte, dentro de estos principios también pues resulta importante el correspondiente a la responsabilidad, tanto pues de las autoridades, que en este caso es el Ministerio Público, referente a sus decisiones, las omisiones que realicen, la extralimitación de sus funciones, esto en el entendido que pues deben adaptar su papel como conciliador neutral y pues adaptando el procedimiento que como tal se establece, que ya veremos más adelante, que de hecho, insisto, dentro de esta norma nos da un poquito más de orden porque digamos que antes de la pandemia, cuando todo era presencial, se venía manejando de una forma un poco ágil, pienso yo, eh, donde no se le estaba dando la importancia que tenía a la conciliación administrativa. Ya con la pandemia se empezaron a adoptar medidas por parte de la Procuraduría para no tener la entidad y poder seguir realizando los trámites conciliatorios, pero de igual forma, al no tener como una regulación específica, entonces suena de pronto como un poco irrisorio, pero a lo que uno dice coloquialmente de cada despacho tiene su código, entonces algo así pasaba, porque algunas audiencias estaban realizando de forma por correos simultáneos, otras estaban realizando por videollamadas de WhatsApp, otras estaban realizando solo por llamadas, nos estaban dejando registros, entonces ya que en esto, digamos que esta ley lo que está haciendo en frente a ese tema de la responsabilidad es que ya se tenga un poco de trazabilidad, un poco de más certeza, más seguridad y más orden frente a todos estos trámites. De igual forma, pues encontramos el principio de la coordinación. Esto ya lo veo, digamos, como entre todas las entidades. Como les comentaba, hay varias entidades, bastantes, que tienen muchísimos procesos, o sea, pero muchísimos, son muchísimos procesos por hechos que son reiterativos. Entonces, frente a esto, digamos que era lo que les comentaba de los avances que se han logrado hacer tanto en unión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como con las entidades, como con la Procuraduría, donde se han formado mesas de trabajo y donde de verdad este principio de coordinación ha logrado que se baje el nivel de condena o que se haya borrado al Estado, sumas bastante considerables. De igual forma, pues esto se anuda con el principio de eficacia, en el entendido de que, como les indico, pues la coordinación de las entidades y todo este tema de participación, pues ha logrado a que sea una actuación celera y pues eficiente. Ahora bien, bueno, digamos que este tema de los principios lo resalto y me demoro un poquito en esto porque pues si bien es cierto existen normas o existen reglas, es importante que pues nos tengamos en cuenta los principios a veces, o bueno, lo digo por experiencia propia, uno decía como, pero principios para qué, o sea, la ley puede cambiar y las reglas también, pero los principios en teoría se mantienen. Entonces, pues son los que nos van a dar las bases como tal frente a todo lo demás, frente a la normatividad, frente a lo que nos modifique la ley frente a, no sé, a términos o diferentes actuaciones, los principios igual se van a mantener por más tiempo. Y bueno, digamos que estos principios como tal que les denuncio acá, el artículo cuarto de la ley 2220, son los que se traen en general para la conciliación. Como les he indicado, les he venido, digamos, hablando en lo que va de la charla, la conciliación en materia administrativa tiene muchas particularidades. Entonces, la misma ley se encarga de establecernos, esta misma ley 2220, además de referirnos o de decirnos, bueno, vaya, revise el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vaya, revise la Constitución. Adicional a eso, también establece unos principios específicos de la conciliación en materia administrativa. Esto, digamos que se encamina o se anuda o tiene concordancia con lo que les decía frente al espíritu de esta norma, la 2220 de 2022, ya que lo que se busca es la salvaguarda y la protección del patrimonio público y del interés general. De igual forma, pues
como les indicaba, no se trata de vulnerar los derechos o de buscar una ventaja frente al administrado ofreciéndole propuestas irrisorias frente a los temas que pueden llegar a ser de conciliación, sino que pues de todas formas, digamos, los derechos ciertos e indiscutibles, como lo han visto en laboral, igual se maneja en laboral administrativo, pues son irrenunciables y pues frente a estos no podría existir conciliación como tal, pero pues sí se busca exactamente esa salvaguarda y esa protección. O sea, si la persona tiene el derecho, pues se revisará, se tramitará, se logrará, digamos, hacer todo el trámite. Y una protección reforzada de la legalidad. Estos digamos que son como tal los tres principios que nos trae la norma específicos frente a la conciliación en materia administrativa y que van a ser el pilar frente a la normatividad, frente al trámite y frente a lo demás que vayamos a ver. Entonces, bueno, esto en cuanto refiere a los principios y a un esbozo un poco general de lo que es la conciliación administrativa. Entonces, hasta acá quiero saber si entendieron. Si entendieron, por favor, me regalan manita arriba para ver. Somos 11 personas conectadas. Regálame, por favor, manito arriba, a ver si continuamos. Listo, 5 personas. Los demás no entendieron. ¿Dudas? Comenten. Listos, perfecto. Continuemos. Pueden bajar su manito. Listos. Bueno, acá digamos que estas un poco de las características como tal de la conciliación en el derecho administrativo. Ya estas son un poco como más de conclusiones, de concluir todo lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, vemos que es un mecanismo útil para la selección de conflictos, que es un instrumento de autocomposición, que es una actividad preventiva frente al proceso judicial como tal, procedimientos tediosos y largos, que el Ministerio Público de ninguna forma obliga a las entidades o a la parte convocante a que se acepten propuestas ni nada por el estilo, sino que es un tercero neutral, y que la aprobación o el acuerdo que se realice entre las partes requiere y una aprobación judicial sí o sí. O sea, eso es algo que no está en discusión, lo contempla la norma y se debe hacer el estudio por el juez. De igual forma, pues digamos que esto aplica para los conflictos que pueden ser negociados. Dentro de los objetivos, pues está el ahorro del patrimonio estatal, está la descongestión judicial y la efectiva protección de los derechos y de las garantías. Digamos que yo he sido enfática en señalar frente a los asuntos que son conciliables, frente a los temas que se manejan en la jurisdicción contencioso administrativa, pero entonces en este punto es supremamente importante preguntarnos, bueno, ¿qué asuntos son susceptibles de conciliar? O sea, yo puedo conciliar todo asunto que llegue o que frente al cual yo pueda llegar a demandar ante el juez administrativo, entonces puedo también conciliarlo, ¿cierto? No necesariamente. Entonces, en este punto es importante señalar que en lo contencioso administrativo son conciliables todos los conflictos que puedan ser conocidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida por la ley. En este punto ustedes me dirán, pero bueno, Viviana, y entonces, o sea, nos estás diciendo que no todos los asuntos, pero la norma me dice que todos los asuntos que pueda llevar a la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, aclaremos, digamos que un poco ese punto. Entonces digo, bueno, listos, puedo conciliar todo menos lo que esté prohibido, que está prohibido. En este punto, digamos que no son conciliables como tal los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario. O sea, todo lo correspondiente a conflictos que se hayan presentado con referente a impuestos, asuntos tributarios, no son conciliables. ¿Qué puede pasar en este caso? Y bueno, haciendo, digamos, un pequeño paréntesis, que yo presente una solicitud de conciliación ante la Procuraduría por un asunto de carácter tributario. Lo puedo hacer, pues porque no puede, digamos que tiene esa discrecionalidad, pero el procurador al verlo simplemente me va a expedir una constancia de que pues no es un asunto conciliable, entonces pues realmente puedo acudir directamente a la jurisdicción sin tener que agotar como tal este paso. De igual forma,
pues los que van a ventilarse a través de los procesos ejecutivos de los contratos estatales, los procesos en los cuales haya caducado la acción. O sea, frente a esto, digamos que si quisiera hacer un poquito de énfasis en el sentido de que a veces, pues digamos que es algo cotidiano, todos somos humanos, todos estamos sujetos a cometer errores, pero en algunos casos digamos que debido al alto número de trabajo que también se tiene por parte de los procuradores en ocasiones, este puntico a veces se pasa, porque cuando ellos van a hacer, digamos, la calificación de la solicitud de conciliación, ellos tienen que de igual forma, al igual que un juzgado, revisar que pues todos los ítems se cumplen. Entonces, frente a este punto, pues digamos que volvamos y recordemos un poquito lo que nos dice el artículo 164 del CEPACA. Entonces, ahí nos establecen, pues digamos como tal, los términos de caducidad y digamos que dentro de los medios de control que son más utilizados o que conocemos más. Entonces, tenemos pues de reparación directa, que mejor dicho, 5 puntos en la nota final a quien me escriba el término de caducidad en el chat, pero mejor dicho, ya. 3, 2, 1, no, bueno, no espero, se perdió esos punticos adicionales para la nota. En este artículo 164 nos contempla que pues, el término de caducidad para la reparación directa son 2 años, que para la nulidad de restablecimiento son 4 meses y demás. Digamos que estos términos son importantes tenerlos en cuenta para el tema de la conciliación. Y pues que si ya está vencido este término, realmente nos exponemos y hay un 99% de probabilidades de que la Procuraduría nos rechace nuestra radicación, nuestra solicitud de conciliación. Esto en atención a que pues en efecto ya caducó la acción, ya no habría lugar a una conciliación. Y caso tal de que se llegara a tramitar, caso tal de que llegáramos a una audiencia, la entidad pública nos va a decir que no, que pues no presenta una fórmula de arreglo, así de pronto hubiese existido el derecho, así de pronto hubiese, digamos, jurisprudencia del Consejo de Estado dando todos los fundamentos o los presupuestos fácticos para que se pudiera acceder al derecho. Si ya pues se encuentra vencido, ya perdimos esta oportunidad, entonces no va a haber, digamos, lugar a esto. Y bueno, por otra parte, entonces no podemos conciliar cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho y aún procedan recursos en el procedimiento administrativo o cuando no estuviera debidamente agotado. En este punto, digamos que es importante. Frente a esto es importante recordar que el artículo 74 del CEPACA nos dice que, bueno, los recursos frente a los actos administrativos. En este caso, recuerden que estamos hablando del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que pues siempre va a atacar un acto administrativo, perdonen la redundancia, proferido por la administración y que está buscando que se restablezca su derecho, que se dé una compensación, que se, bueno, no sé, que se reintegre a un funcionario o que haya, pues digamos que una consecuencia frente a la declaratoria de la nulidad de dicho acto. Entonces, en este caso, ¿qué pasa o qué puede llegar a pasar? Resulta que tenemos el acto administrativo, ¿cierto? Lo notificaron conforme al procedimiento administrativo, pero el mismo todavía no está ejecutoriado. Yo no puedo radicar una solicitud de conciliación frente a ese acto administrativo atacándolo porque el acto no se encuentra ejecutoriado. Sumado a ello, pues es importante tener en cuenta que pues los recursos que tenemos, entre los recursos que tenemos está la reposición para que se aclare, modifique, adicione o revoque el acto administrativo y la apelación ante el superior inmediato con el mismo propósito. De igual forma, pues se tiene, perdón, el recurso de queja, que pues este es para que se admita la apelación, o sea, se presenta cuando se rechace el recurso de apelación. Frente a esto, pues, digamos que tenemos un término para presentarlos establecido en la norma, 10 días, y al final del artículo 76, cuando nos habla de la oportunidad y la presentación en el término del CEPACA, se tiene que, o se indica como tal de forma expresa por parte del legislador, que el recurso de reposición y de queja no
digamos, estos dos recursos no son obligatorios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy de acuerdo contra un acto administrativo y contra el recurso procede de reposición y yo no lo interpongo, pues realmente digamos que no va a haber ningún inconveniente. Pero sí tenemos que tener en cuenta que se va a haber agotado el trámite administrativo de forma completa. Es decir, que si contra el acto administrativo del cual pretendo la nulidad cabía o tenía la posibilidad de interponer la apelación, pues el mismo debió haberse agotado. Y bueno, de igual forma, esto por un lado. Por el otro lado, tenemos dentro de los asuntos que no son conciliables cuando la administración cuente con elementos de juicio para considerar que el acto administrativo ocurrió por medios fraudulentos. Frente a esto les tengo, digamos que un pequeño ejemplo. Vamos a hablar de un departamento de otra Colombia, en el cual en su momento, frente a un gremio que pues es bastante grande, se empezaron a presentar solicitudes a la entidad para que se realizaran unos pagos y unos desembolsos. Pero ¿qué pasaba? Las personas, ellas no sabían, no habían hecho la solicitud, nada. Pero se realizaron todos los trámites, se realizaron desembolsos por ventanilla, o sea, realmente ni siquiera había como una consignación o una validación a las cuentas de las personas que iba ese dinero. Entonces, simplemente pasaron papeles, se realizaron cobros por ventanilla y ese dinero desapareció. Frente a eso, con posterioridad, las personas cuando fueron a reclamar sus, digamos, sus emolumentos, sus prestaciones, se encuentran con la sorpresa que les dicen, no, es que usted reclamó esto hace un año, hace 2 años. Y ellos, ¿cómo así? Nosotros no lo hicimos. Y pues no fue uno ni fueron dos casos. Y pues ese tema ya digamos que se fue frente al derecho penal y demás, ya con un procedimiento pues totalmente diferente. Entonces la administración como tal no puede llegar a proponer una fórmula conciliatoria frente a asuntos cuando se tenga en cuenta que pues existió medios fraudulentos o que hubo alguna irregularidad frente al trámite. Esto, bueno, digamos que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ya digamos que teniendo el tema de correspondiente a los asuntos que son conciliables y que no son conciliables, digamos que vamos a ver frente a la conciliación como un requisito de procedibilidad. Bueno, en este punto, digamos que dentro de la diapositiva pongo una llavecita para ser un poco ilustrativa referente a por qué es un requisito de procedibilidad. Esto en atención a que pues, la conciliación como tal nos abre la puerta para los medios de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Como les indiqué en el principio, la ausencia del agotamiento del requisito de procedibilidad da lugar al rechazo del plano de la demanda por parte del juez de conocimiento. Frente a esto, digamos que, como les comento, de hecho tuve un proceso ante los jueces administrativos de Girardot, en los cuales, pues con anterioridad a esta norma, se inadmitió la demanda, diciéndole al abogado, bueno, señor abogado demandante, acá hace falta el agotamiento del requisito de procedibilidad. Y él ya había radicado la solicitud de conciliación ante la Procuraduría, estaba en trámite, pues le dieron el término y realmente pues no es el deber ser y no es como el hilo conductor que se debe llevar dentro de estos procesos. Entonces, bueno, en su momento la conciliación se declaró fallida y pues con posterioridad se profirió el auto admisorio de la demanda. Pero digamos que lo que se busca es como evitar esta congestión entre las entidades, ya sea entre pues, digamos, esta etapa prejudicial y judicial, sino que cada una se realice de la forma y en el momento que es. Y de igual forma, bueno, en los otros asuntos frente a los otros medios, se puede adelantar la conciliación, siempre y cuando, pues como les indicaba, no se encuentre expresamente prohibido. De igual forma, nos dice que es facultativa la conciliación en los procesos ejecutivos, salvo en los contenidos en la Ley 1551 del 2012. Es facultativo, pero pues no es necesario cuando se presenten medidas cautelares de carácter patrimonial. Frente a esto, pues digamos que todos sabemos el tema de las medidas cautelares, digamos, patrimoniales, aunque en este caso, pues realmente insisto en que pues es facultativo y el Estado no se va a insolventar o no va a cambiar bienes, cuentas y demás, porque pues realmente no puede hacerlo, pero pues digamos que siempre que se vaya a proponer una medida cautelar, pues realmente no habría la necesidad de agotar
la conciliación, salvo que pues el abogado analice y vea que hay un porcentaje que valga la pena o significativo referente a que se pueda llegar a proponer una fórmula conciliatoria. En los casos de donde las entidades son quienes pretenden iniciar, por ejemplo, una acción de repetición, ellos pueden de igual forma facultativamente presentar la solicitud de conciliación ante la Procuraduría, es facultativo cuando los demandantes son las entidades públicas y cuando, perdón, esta no acá. Bueno, de igual forma que es importante señalar también que el trámite, Peggy Rojas, cuéntame. Sí, Doc, es que ahí tengo una pregunta. Cuéntame. Digamos que en la anterior diapositiva que estabas proyectando pues, los asuntos no conciliables, y después no son susceptibles del artículo 90 del Estatuto de Conciliación. Dice que no son susceptibles de conciliación o como que no tienen ese requisito de procedibilidad, los de nulidad y restablecimiento de derecho. Pero en el artículo 94 dice que habla también de la nulidad y restablecimiento de derechos, pero ahí sí como un requisito de procedibilidad, entonces no entiendo. Listos, permíteme, miramos Ahí entonces como, no sé, que si eso no es requisito de procedibilidad para la nulidad y con restablecimiento del derecho. bueno, listos. Entonces, mira, vamos al artículo 90, ¿cierto? Nos dice que asuntos no conciliables y tú me señalas el numeral cuarto, ¿cierto? Cuando dice cuando se pretenda nulidad Sí, restablecimiento del derecho. sí. Listos. Ahí nos dice cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho y aún procedan recursos en el procedimiento administrativo o que este todavía no esté debidamente agotado. Entonces, frente a esto, es lo que te digo. Si yo tengo el acto administrativo, pero el acto administrativo todavía no está ejecutoriado, o procede recurso de apelación y yo no lo interpuse, o interpongo el recurso de apelación y estoy sujeta a que me lo resuelva todavía la administración. Entonces, esto es frente a la nulidad de restablecimiento, pero que no se haya agotado el trámite como tal de lo que anteriormente se conocía como vía gobernativa, hoy en día pues procedimiento administrativo dentro de la entidad. Y ya cuando hablamos lo referente al artículo 94, pues digamos que sí nos indica como tal la norma que pues se debe establecer o se debe presentar frente a los casos de nulidad y restablecimiento. ¿Sí me hice entender o no? ¿Te quedan dudas? Digamos que, es decir, es requisito de procedibilidad, pues siempre y cuando se hayan agotado los recursos. Exactamente. O sea, no. Cosa juzgada. No, no. No. Yo no puedo, o sea, no es un asunto que yo pueda someter a conciliación si todavía el acto administrativo está ejecutoriado. No está ejecutoriado. Es decir, yo estoy en vía administrativa, ¿cierto? Hasta que ya esa vía administrativa no me hayan dicho de todas formas que no, o sea, que no van a acceder a mi derecho, que no se va a modificar la decisión adoptada por la administración, hasta que yo no haya agotado todos esos pasitos, no puedo llegar a llevarlo a conciliación. Yo a conciliación voy a llevar son actos que ya se encuentren ejecutoriados. Digamos que si ya tengo el acto ejecutoriado, ahí sí es obligatorio que yo realice frente a una nulidad y restablecimiento que agote como requisito de procedibilidad la conciliación. Ok, listo, gracias. ¿Listos? Y bueno, ahorita ya que Paisley nos ayuda con el tema de esa duda, es importante señalarles y digamos que lo manifiesto en este momento porque no lo había dicho. Eh, los temas laborales o los derechos que les indico, ciertos e indiscutibles. Yo no tengo la necesidad de agotar, ejemplo, en un tema pensional. Yo solicito a la administración que me reconozca mi pensión. Entonces yo hago, digamos, inicio esa actuación administrativa. Entonces la inicio, señores, bueno, digamos que, por ejemplo, en mi caso y lo que veo día a día. Entonces, el profesor le solicita al FOMAC, señores FOMAC, reconozcanme mi pensión de jubilación. El FOMAC le dice, no, usted no me cumple los requisitos. Entonces, él ya espera que el acto administrativo quede ejecutoriado y pues la pensión es un derecho laboral que o sea, él no puede llegar a conciliar ese tema, sino que pues si él tiene los requisitos, debe
lo que debe hacer es proceder a demandar. No es un asunto conciliable y al ser un derecho cierto e indiscutible, puede demandar directamente. Diferente a lo que sí se podría llegar a conciliar, por ejemplo, las sanciones que se presentan. Entonces, digamos que en este punto, les comento grosso modo, hay un tema que ha sido de gran debate frente al tema nacional, no sé si de pronto lo hayan escuchado, y es el tema de las sanciones moratorias que se han causado a los docentes a nivel nacional. ¿Qué pasa con esto? Digamos que les contextualizo un poco y me voy saliendo acá un poco del tema, pero para que quede un poquito más claro qué puedo conciliar y qué no puedo conciliar. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando yo soy docente, yo solicito mis cesantías. Tengo un régimen especial, yo les digo, bueno, páganme mis cesantías. La entidad como tal tiene un término de 70 días. Bueno, eso se divide en otros términos con la Secretaría de Educación, la fiduciaria. Bueno, en total son 70 días. En esos 70 días, sí o sí, tienen que desembolsarle al docente los dineros. Ay, permítanme un segundo, qué pena con ustedes, que justo me están llamando una procuraduría, perdónenme un segundo. Qué pena con ustedes. Bueno, les estaba comentando. Entonces, dentro de esos 70 días tienen que sí o sí cancelar esos dineros correspondientes a las cesantías. ¿Qué pasa si no los cancelan? Se empieza a generar una sanción y esa sanción es de un día de salario por cada día que se vaya demorando la entidad en realizarme el pago. Entonces, frente a esto, si bien es cierto, es una sanción que se desprende de una prestación como es una cesantía y que pues como tal no tendría lugar a discusión por ser un derecho, digamos, laboral, ¿cierto? Indiscutible, sí hay una sanción que se genera a partir de esta. Y esa sanción sí puedo llegar a conciliarla, porque no tiene ese carácter de cierta e indiscutible. Entonces, yo puedo ir ante la Procuraduría y frente a esto, digamos que es un caso de éxito que, como les indicaba, pues se realizaron mesas de trabajo entre las diferentes entidades y se logró ahorrar un montón de dinero, porque como tal se establecieron unos montos. Entonces dijeron, por parte del ministerio, bueno, si son sanciones de X valor a X valor, vamos a conciliar el 90%, de X valor a X valor el 80%. Entonces, ahí sí hay disponibilidad del derecho por parte del administrado de decir, bueno, sí, en efecto lo puedo hacer. Entonces, se concilió todo ese tema. Y pues en caso tal que no se hubiera llegado a conciliar, digamos, ese proceso se va por medio de una nulidad y restablecimiento que pues va a terminar en la condena completa, en una indexación de la sanción y sumado a eso en condena en costas. Entonces, digamos que sí hay derechos sobre los cuales podemos disponer y otros sobre los que no. Sobre los que no podemos disponer, pues son asuntos que realmente pues no resultan conciliables. Entonces, bueno, digamos que hay haciendo ese pequeño paréntesis. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Digamos que pasemos a lo que, en qué momento cumplo el requisito de procedibilidad. Entonces, bueno, yo presento mi solicitud de conciliación. Se realiza el trámite interno dentro de la Procuraduría, que pues ya lo vamos a ver dentro de la parte procedimental. Y llegamos al momento decisivo, por decirlo de alguna forma, que es la audiencia de conciliación. Entonces, si en esta audiencia no se logra llegar a un acuerdo entre las partes y en definitiva no existe ánimo conciliatorio por parte de la entidad pública o los parámetros que se presentan pues no son ajustados a las pretensiones por la parte actora, pues digamos que lo que va a hacer el procurador es expedir la constancia de agotamiento del requisito y ya pues se tendrá que ir a discutir el derecho en sede judicial. ¿Qué puede pasar también? Que solo comparezca a la audiencia una de las partes. Entonces, frente a esto se debe dejar, dentro de la constancia se debe indicar, bueno, de acá me adelanto un poco, si yo no asisto como entidad pública, tengo 3 días para justificar mi inasistencia. Y pues para, digamos, si tengo un parámetro por parte del comité, enviárselo al procurador para que adopte las decisiones del caso. Entonces, por ejemplo, no asistí hoy a una audiencia de una procuraduría.
pero era un tema donde sí se presenta fórmula conciliatoria, donde el comité me dijo, bueno, vaya, y está esta fórmula conciliatoria. Entonces, ¿yo qué hago? Justifico mi inasistencia frente a la Procuraduría y le envío el parámetro de comité. Esto pues atendiendo a que, como les digo, el principio como tal de la conciliación administrativa es proteger los intereses del Estado. Entonces, pues, ¿qué va a decir el procurador? Listos, reprogramo la audiencia, hay ánimo conciliatorio por lo menos por una de las partes, veamos qué nos va a decir la parte actora, si la acepta o no acepta la propuesta que se trae. Pero, sin embargo, si yo justifico mi inasistencia y llega una propuesta de no conciliar, pues realmente no tiene sentido que se desgaste como tal la Procuraduría programando o fijando una nueva fecha de audiencia para saber que pues el resultado va a ser de no conciliar. Entonces, digamos que esto también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en ese caso pasarán los 3 días, o bueno, que no se presente justificación por parte de la entidad. Entonces, no se presenta justificación, pasan los 3 días y el procurador expide la constancia diciendo que se agotó el requisito de procedibilidad, que la entidad X no justificó o justificó en tales términos y que, pues, por ende se entiende agotado este requisito. Ahora bien, también es importante lo que les decía, el tema de los términos frente a la celeridad de la actuación, en el sentido de indicar qué puede pasar, o sea, pueden pasar tantas cosas en la conciliación, a pesar de que pues lo podamos ver como algo, un procedimiento muy fácil y de pronto muy ágil, si tiene sus coyunturas un poco específicas. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo radique mi solicitud de conciliación y que pasen 3 meses y no se me haya citado audiencia, no se haya realizado nada. En estos casos, pasados los 3 meses, que es el término que establece la ley, pues se entiende agotada la conciliación. En este punto, digamos que haciendo un pequeño asterisco, se tiene contemplado pues en el artículo 94 que estos 3 meses pueden prorrogarse por un término igual. Entonces, podrían ser 3 meses y ahí se entiende agotado, o si se realizó la prórroga por otros 3 meses, o sea, máximo 6 meses, desde que se radicó la solicitud. En este punto, digamos que es importante en la práctica, a veces cuando se radica o se realizan las radicaciones en ciudades muy grandes, frente al tema pues, de conciliaciones ante la Procuraduría, a veces se truncan, digamos que esto pues es algo como el sistema, se trunca las fechas de la radicación de la solicitud de conciliación. Entonces, dentro de la práctica como tal, hay que estar muy pendientes de las actas y las constancias que salgan con la fecha efectiva de la radicación, ya que pues estos términos, cuando nos estamos jugando una prescripción, cuando existe de por medio una caducidad, son supremamente importantes. Entonces, digamos que esto como un pequeño tipcito para la vida, tenerlo muy presente. Y bueno, finalmente, cuando también se tiende agotada, digamos que bueno, se radicó la solicitud, se citó audiencia, la entidad pública llegó con una propuesta diciendo como, bueno, señor Pepito, le proponemos esta fórmula de arreglo, el señor Pepito dice, listos, de acuerdo, conciliemos. Entonces, ¿el procurador qué va a hacer? El procurador va a decir, bueno, listos, este acuerdo no vulnera la ley, este acuerdo está justificado, tiene las pruebas, tiene los soportes, digamos que no existe ninguna vulneración al interés público ni a los derechos de la parte actora. Entonces, pues se realiza como tal el acta y eso se envía a aprobación con todo el expediente administrativo ante el juez. El juez, ¿qué puede hacer? Aprobarla y pues ya tenemos, digamos, nuestra conciliación con efectos de cosa juzgada, o puede improbarla. En este caso, cuando el juez no aprueba el acuerdo conciliatorio realizado, a partir de la ejecutoria de ese auto que no aprobó, pues se entiende que se agotó el requisito de procedibilidad y ya la parte actora puede llegar a demandar, ya puede interponer la demanda como tal ante los jueces, habiendo agotado ese recurso. Bueno, frente a esto, como les indicaba, bueno, la presentación de la solicitud de conciliación ante el Ministerio Público suspende el término de caducidad hasta que se expidan las constancias o hasta que sea pues improbado el acuerdo por el juez o el magistrado. Pues digamos que es importante resaltar frente a este punto que la improbación del acuerdo no hace tránsito a cosa juzgada porque pues no se aprobó, realmente pues el trámite quedaría ahí y pues habría que iniciar un proceso para ver la declaratoria del derecho y el vencimiento de los 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud. Cualquiera de estas opciones, lo primero que ocurra, entendiendo la prórroga. Acá, bueno,
Digamos que Ese auto no tiene recurso, ¿no? sí, sí tiene recursos, eso lo vamos a ver en la parte procedimental, pero bueno, te comento. ¿Qué pasa? Cuando el auto es improbatorio, se puede recurrir por cualquiera de las partes. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Digamos que a veces, y bueno, volviendo a mi caso, a mi ejemplo de la sanción moratoria, ¿qué pasa? Que la ley como tal nos dice cuál es el salario con el que se debe liquidar dependiendo de si es una cesantía definitiva o una cesantía parcial. Entonces, en algunos casos se aportan desprendibles de pago por la parte actora y se va con eso ante los jueces. Especialmente, digamos que eso no pasa tanto, bueno, yo les puedo comentar mi experiencia más o menos en lo que corresponde a Huila, a Cundinamarca, a Chocó y ¿qué? Y más o menos esas ciudades que son como las que he manejado más tiempo. Boyacá no he tenido todavía la fortuna de manejarla. Bueno, esos departamentos, perdón. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Aquí en Bogotá se enviaba con los desprendibles de pago el expediente administrativo. El juez llegaba y decidía improbar la conciliación porque decía que no tenía certeza frente al salario que se estaba haciendo, entonces que pues realmente la liquidación no tenía soporte. Eso pasaba en uno que otro despacho de la ciudad de Bogotá. Pero entonces, antes de eso, ellos tienen la posibilidad de requerir a la Secretaría de Educación que corresponda para que ellos certifiquen, pero no lo hacían, sino que simplemente improbaban. En esos casos, tanto la parte convocante como yo, como Ministerio de Educación, FOMAC, realizábamos el recurso de reposición en el sentido de, pues, allegar lo que ellos decían que les estaba faltando y normalmente ahí sí procedían a la aprobación del acuerdo. Entonces a veces pasaba que, digamos, contaban mal los días o había algún problema con la liquidación, entonces lo improbaban. Ahora bien, digamos que también en los casos que se aprueban, también procede recurso, pero en estos casos los únicos legitimados son el Ministerio Público. Entonces ya en ese caso, yo como entidad no puedo decir, ay no señor juez, ya no apruebe la propuesta que le presenté, sino que, o la parte actora no puede decir, ay, no, ya no apruebe, por favor, lo que yo acepté. Entonces, en estos casos sí es importante tener en cuenta que el único legitimado es el Ministerio Público y pues allá tendrá que exponer el por qué se está vulnerando los intereses del Estado. Pero digamos que eso lo vemos un poquito más a profundidad y ya con un poquito de jurisprudencia más adelante. Entonces, bueno, eso frente a la suspensión de términos y qué, y cuando se entiende agotado. Entonces, bueno, hasta aquí claro. Manito arriba, porfa. Listos, perfecto, gracias. Entonces, continuamos. Listos. Entonces, frente a la competencia para conocer de la conciliación administrativa. En este punto, digamos que como he sido reiterativa y me pasó en un curso anterior que duré, en ese momento fueron 3 sesiones, repitiendo que la encargada de conocer los asuntos administrativos era la Procuraduría General de la Nación, y hice una pregunta y me dijeron que eso se podía, que la solicitud de conciliación se podía presentar ante una superintendencia. Y yo como, ok. Entonces, soy enfática en decirles Procuraduría General de la Nación. Digamos que ahí les doy una pista frente a las preguntas que tengo que pasar. Es importante tener en cuenta el tema de la Procuraduría. En este punto, bueno, digamos que el artículo 95 nos establece la competencia para la conciliación y nos dice que lo referente a las conciliaciones contenciosas administrativas deben ser adelantadas por los agentes del Ministerio Público. Esto pues en atención al reparto, las reglas de reparto que se establezca por parte del Procurador General de la Nación. Estas digamos que no están necesariamente sujetas a los factores de competencia territorial que sí pues aplican para los jueces de conocimiento. Entonces, frente a esto que es importante decir, que puede que yo haya presentado una solicitud de conciliación en Bogotá y que el juez competente sea el juez de Facatativá. Entonces, digamos que esto no es óbice para que se realice el trámite conciliatorio y pues se debe atender más a las reglas que se fijen por parte de la Procuraduría en atención a que se logre un equilibrio, una equidad en cuanto a las solicitudes que se conocen por parte de cada uno de los despachos de los procuradores judiciales. Y cuéntame.
Doc, bueno, qué pena la pregunta, pero pues yo como no manejo administrativo, eh, digamos como cuál es el mapa, o sea, cómo maneja la Procuraduría sus dependencias, o sea, digamos, haciéndolo análogamente con los jueces municipales, circuito, tribunal, entonces, o sea, ¿cómo maneja uno eso allá? Sí, claro, es que lo que les digo, el tema de conciliación administrativa, o de hecho el tema administrativo no es como tan conocido. Bueno, frente al tema de la Procuraduría tiene diferentes dependencias. Para el tema de las conciliaciones administrativas están los procuradores judiciales. Estos procuradores judiciales son delegados ante cada uno de los despachos. Entonces, de igual forma existe frente a los juzgados, entonces está el procurador delegado ante el juzgado administrativo, está el procurador delegado ante el tribunal en ciudades grandes donde pues hay bastantes juzgados, bastantes despachos y bastantes procuradurías, cada uno tiene asignado un juzgado e interviene siempre en ese mismo juzgado. Diferente a, no sé, digamos, por ejemplo, Zipaquirá. En Zipaquirá hay un solo procurador administrativo y hay dos despachos. Él siempre va a intervenir frente a esos dos despachos. En Mocoa hay un solo procurador, hay un solo despacho administrativo, entonces siempre va a ser así. Pero digamos, a nivel de Bogotá, de igual forma lo que te digo, el que va al tribunal siempre va a ir a ese mismo tribunal, a ese mismo despacho, y frente al trámite judicial. Y frente al trámite prejudicial, no es necesario que se haga lo que te decía, frente a la misma ciudad o frente a la competencia, por ejemplo, territorial, sino que se realiza una distribución equitativa de los procesos. Entonces, es más como por la solicitud sí, por el tipo de solicitudes que llegan, entonces distribuyen de forma equitativa, ya según las reglas y las competencias como tal que tiene la Procuraduría internas. Pero pues el trámite realmente es el mismo. Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces, continuamos. Frente a este tema de la Procuraduría, y lo que les digo, soy muy enfática. Quiero recordar un poquito lo que nos traía la ley 640 del 2001. En esta norma pues establecía como tal que existía, bueno, en el artículo 12 de dicha norma se establecía que se podía conciliar en centros de conciliación autorizados para conciliar en materia de lo contencioso administrativo, y se indicaba que el gobierno nacional expediría el reglamento para determinar los requisitos que se deberían cumplir para que dichos centros puedan conciliar en contencioso administrativo. De igual forma, el artículo 23 establecía que los conciliadores extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo solo podían ser adelantadas ante agentes del Ministerio Público asignados a la jurisdicción y a los conciliadores de los centros de conciliación autorizados para conciliar en esta materia. En este punto, digamos que estarían descartando, digamos, por ejemplo, ante consultorios jurídicos de entidades de educación superior, no se podría llevar a cabo una conciliación administrativa. Sin embargo, sí nos está dando la posibilidad a que más allá del Ministerio Público se pudiera llevar la conciliación a centros de conciliación autorizados, que pues ya el gobierno reglamentaría, establecería cuáles son los requisitos para que estos centros pudieran llegar a funcionar, pero como tal se estaba dando la posibilidad en la parte bueno, de la articulación dentro de esta norma. Acá es de suma importancia tener en cuenta la sentencia C893 del 2001. Dentro de dicha sentencia, digamos que lo que se debate o lo que se dijo por parte de quien instauró la acción fue que esto resultaba contrario a los principios y a la normatividad referente a la conciliación, porque dice que resultan inconstitucionales, ya que pues los centros de conciliación no pueden llegar a dictar, perdón, o a conciliar asuntos contenciosos administrativos. Frente al análisis que realiza la Corte dice que, pues, en efecto, los cargos que se indican por la parte actora están llamados a prosperar, ya que pues estas normas están estableciendo una delegación permanente de funciones de administrar justicia. Así tomó la Corte el tema de la conciliación frente a los particulares. Y pues que como tal, el artículo 116 constitucional expresa que dicha función se puede atribuir a particulares, pero solamente en forma transitoria. Entonces, digamos que teniendo en cuenta la naturaleza
de la conciliación administrativa, resulta que no es posible que se llegue a conciliar en centros de conciliación independientemente de la reglamentación que se suponía se iba a realizar por parte del gobierno. De igual forma, pues la Corte toca algunos temas referente a la gratuidad en el sentido de indicar cómo bueno, esto digamos que de pronto dentro de mi concepto es un poco irónico porque pues el tema de lo contencioso administrativo siempre se ha establecido el derecho de postulación, entonces yo no puedo acudir a una conciliación por mí misma, sino que tengo que acudir por medio de abogado cuando se trata de contencioso administrativo, pero pues la Corte habla de gratuidad, entonces pues digamos que podría encontrarse un poco de controversia en lo que a mí respecta, pero pues digamos que fue una consideración de la Corte en el sentido de indicar que pues ante la Procuraduría se pueden interponer todas las solicitudes de conciliaciones de forma gratuita, que pues ante los centros de conciliación que se establecía pues se iba a cobrar como una especie de tarifa, entonces pues que esto iba en contra de ese acceso a la justicia referente a la conciliación en derecho público. Así las cosas, entonces, pues también hablaron del principio de la igualdad y declararon inexequibles los apartes correspondientes frente a los centros de conciliación autorizados y demás. Entonces, la conclusión de esta sentencia, y no se hizo pues modificación alguna por parte del nuevo estatuto, sigue estando en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, las conciliaciones de derecho público. Digamos que frente a eso no hubo mayor modificación, pero pues sí es importante tener en cuenta que pues existió el debate constitucional frente a este tema y frente a que otras entidades, otros organismos pudieran llegar a hacer un apoyo frente a la Procuraduría. De igual forma, pues también se consideró que la Procuraduría como tal es la entidad especializada o bueno, tiene su sección especializada para dirimir estos procesos, que también lo que les indicaba a los procuradores judiciales son delegados ante los juzgados, entonces también conocen los mismos temas y están manejando en su día a día, entonces pues digamos que hay un poco de técnica frente a los asuntos que se conocen. Entonces, esto digamos que es importante. Ahora bien, digamos que esta diapositiva quedó, estas dos siguientes quedaron un poco pesadas, sin embargo, pues las dejé un poco, las dejé completas para tenerlas en cuenta. ¿Qué es lo que puede pasar? Resulta que los procuradores también pueden verse inmersos en impedimentos o en recusaciones en el desarrollo de una conciliación administrativa, una solicitud de conciliación. Frente a este punto, digamos que, bueno, no vamos a leer esto porque igual ustedes las tienen en el artículo o yo luego les paso las diapositivas y las pueden mirar. Digamos que esos ya son causales un poco más específicas, son causales que se encuentran contenidas en el CEPACA. Al respecto, bueno, digamos que frente a esto es importante hacer una acotación y es que con anterioridad se tenía que, digamos, una discusión frente al trámite de conciliación administrativo, si era un procedimiento administrativo o si era un procedimiento judicial, porque como les digo a ustedes, tiene una fase que se desarrolla ante la Procuraduría, pero sumado a eso tiene esa fase de aprobación ante el contencioso administrativo, ante los jueces. Entonces siempre existía como esa disputa y digamos que doctrinalmente se hablaba mucho, entonces, ¿por qué es prejudicial o por qué es judicial? Entonces siempre estaba como esa discusión. Ya hoy en día es pacífico y se entiende que es una actuación administrativa. Entonces, que por ende, pues se rige y pues le aplican los principios de la actuación administrativa contenidos en el Código de Procedimiento Administrativo. Y en este caso, de igual forma, a los procuradores en materia de la solicitud de conciliación hasta que finalice esta parte prejudicial, les van a aplicar los impedimentos y las recusaciones que se encuentran contenidas en la primera parte del CEPACA, es decir, en la actuación administrativa. Diferente a que cuando ellos actúan ya dentro de un proceso judicial, digamos dentro de una nulidad y restablecimiento, dentro de una reparación directa ante el juez, que ya hay un proceso contencioso y ellos simplemente actúan como delegados, ya allá pasan a realizar una función judicial. Entonces allí se deben tener en cuenta las causales contenidas en el Código General del Proceso para estos impedimentos. Entonces, digamos que es importante tener esa diferencia dentro del trámite administrativo y dentro del trámite judicial. Esto, digamos, como por aclararlo un poco, insistiendo en que la naturaleza del trámite que estamos viendo es administrativa. Entonces, por ende, tenemos que tener en cuenta estas causales que, pues, digamos que las podemos revisar en la norma. Ahora bien, hablemos un poquito referente al trámite de los impedimentos. Este trámite se realiza conforme a lo establecido en la primera parte del CEPACA y se contempla en el artículo 12.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo, procuradora judicial, tengo conocimiento de la actuación, o sea, llega a mi despacho la solicitud de conciliación y me doy cuenta que, por ejemplo, miremos acá la primera. Yo tengo un interés particular y directo sobre la gestión, control o decisión del asunto, o mi cónyuge, compañero permanente o alguno de los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, civil, socios, bueno, demás. O haber conocido del asunto en una oportunidad. Miremos esto, haber conocido el asunto en una oportunidad anterior. Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a hacer un caso hipotético. Yo, como trabajadora del FOMAC, de la FIDU previsora, conozco un caso, llega la solicitud de conciliación, digamos que en cortos plazos. Llega la solicitud y yo soy la que presenta la ficha ante el comité, pero pues digamos que por cosas del destino me gané el concurso y llegué a la Procuraduría y debo decidir sobre ese asunto. Pues yo ya lo había conocido, yo ya tenía implicaciones, ya puede haber un conflicto de interés frente a ese tema. Entonces, cuando eso llega a mí, yo tengo 3 días para enviar un escrito motivado al procurador, digamos que la Procuraduría también tiene sus escalas, entonces al procurador delegado, en este caso, para asuntos jurisdiccionales, que, pues digamos tiene mayor rango, y diciéndole los motivos por los cuales pues me encuentro impedida para conocer de ese trámite. Él, dentro de los 10 días, debe resolver de plano. En caso de que acepte mi impedimento, entonces, ¿qué hace? Se expide un acto en el cual designa un funcionario y ordena que yo le entregue ese expediente. Entonces, puede seleccionar otro procurador para que conozca del expediente. Digamos que ya eso depende del superior. En los casos de la recusación, si a mí me recusan, o sea, deben pasar como el escrito frente a la Procuraduría y yo tengo 5 días para decidir si lo acepto o no. En caso tal de que lo acepte, pues se continúa con el trámite anterior, entonces debo enviar el documento al superior para que él resuelva de plano y se continúe con la actuación. Acá hablando un poquito más de los procuradores y referente a sus funciones, entonces pues ellos tienen, y como les decía, se les empodera en esta nueva norma, se les dan unas atribuciones de forma específica y pues a nivel normativo, que esto ya se venía desarrollando, digamos, en la práctica, pero todavía no tenía como ese sustento o sí, o sea, como ese fundamento normativo para realizarlo. Entonces, bueno, digamos que el procurador puede admitir, inadmitir, rechazar o declarar desistida de la solicitud de conciliación. Y en los casos en que se declare desistida, se tiene como si no se hubiera presentado, es decir, no existe la suspensión de términos de la que hablábamos con anterioridad. El procurador puede también solicitar que se complemente la solicitud cuando haya hubiera lugar. Entonces, como les indicaba, pues los procuradores están inmersos en todos los asuntos que se están tratando a nivel jurisdiccional, entonces él puede revisar la solicitud y decir, venga, acá le falta X cosa. Entonces, puede proferir su autico, se notifica diciendo, venga, complemente, revise, mire, le hace falta esto y demás para que pues se pueda llegar a una conciliación adecuada. O bueno, o pues se puede llegar a una conciliación, ¿no? De igual forma, pues citar a la audiencia de conciliación por el medio más expedito, esto pues por correos electrónicos, que realmente es como se ha venido manejando. Eh, Él debe dirigir de manera personal, directa, indelegable la audiencia, debe hablar con las partes, indicarles cuáles son los objetivos, el alcance y los límites de la conciliación. Acá frente a esto, digamos, hago el comentario de cómo se venía manejando antes de pandemia. A veces existía tanto, o sea, realmente no sé si digamos, conocen, por ejemplo, la Procuraduría de acá de Bogotá son 2 pisos y cada despacho es un cubículo. Entonces, realmente entidades con una litigiosidad supremamente alta tenían 3, 4, 5, 6 audiencias al mismo tiempo. Ante esto, entonces era supremamente complicado cómo manejar los tiempos. Permítanme un segundo, qué pena con ustedes.
Listo, retomemos. Entonces, como les estaba comentando, habían tantas audiencias al mismo tiempo y como uno no podía llegar a hablar referente a discutir un derecho como tal, insisto, pues el apoderado no tiene esa disposición del derecho, sino que la tiene el comité. Entonces, este mecanismo de conciliación realmente era muy automático. Entonces, uno llegaba a las 3, 4 procuradurías que tenía, dejaba el poder, dejaba el acta del comité y pasaba a firmar en la otra, y simplemente se convertía en un paso más. O sea, era un requisito más. No se veía como tanta esa intervención por parte de los procuradores, porque muchas veces el sustanciador era quien hacía el acta y hasta ahí queda. Entonces, digamos que ahorita sí se establece que el procurador es quien debe dirigir y presidir la audiencia, que esta función no la puede delegar en su sustanciador, que no se puede realizar como tal. Esto es lo que les digo, de enviar documentos y que queda así, no se debe realizar la audiencia como tal, establecer los criterios. En muchos casos pasa ahora y realmente digamos que ha sido algo súper beneficioso. Y es que los demandantes algunas veces, si bien es cierto, pues tienen el conocimiento referente, o bueno, la capacitación frente a lo que pretenden, en ocasiones como no es, digamos, el tema que estén manejando siempre, 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 lo que les comentaba, puede que los días estén contabilizados mal, puede que se está tomando un salario que no es, entonces uno tiene la posibilidad de en esta sede explicarle, entonces decirle como, bueno, señor procurador, señor parte actora, revisemos, pasa esto, tal cosa, entonces proyectar los documentos, hacer la revisión, realmente digamos que el tema de las audiencias ha sido muy beneficioso y en estos 4 meses que lleva la norma, sí se han ampliado, sí se han logrado discutir mayores asuntos y se ha podido llegar a dar claridad. Muchas veces, pues a veces se presenta la solicitud de conciliación, se dan cuenta que pues en efecto no existe el derecho. Me ha pasado en bastantes casos, aunque pueda parecer un poco no sé, irónico, si llegan a la solicitud de conciliación y pues se pide la constancia de fallida, pero pues la parte convocante ya de hecho establece que en atención a todo lo que se ha hablado, pues no va a iniciar una demanda porque realmente sería un desgaste tanto de tiempo como económico. Entonces, bueno, de igual forma, bueno, entonces lo que les comentaba frente a las reconsideraciones. Entonces, ¿qué pasa acá también? Como se le da mayor poder al procurador para que él intervenga también, pues siendo desde una posición neutral, entonces ellos pueden solicitar la reconsideración al comité de conciliación de la entidad. Entonces puede decirles, señores comité, revisen porque ya hay pronunciamientos del Consejo de Estado donde hay hechos similares, revisen porque ustedes han tenido un alto límite, índice de condena frente a estos mismos hechos, revisen porque, no sé, otro caso, y volviendo digamos que a mi ejemplo. Lo que les digo, la mora corre desde el día 71, o sea, desde el día siguiente, el que tenía la entidad para pagar, hasta el día anterior que se pague. Entonces, estos pagos se realizan y a veces no se cobran. Entonces, el dinero lo reintegra al banco, a la entidad, y la entidad espera a que el docente solicite nuevamente su pago y vuelve a generarse el tema de la disposición de los dineros. Entre eso, mientras el docente se da cuenta, mientras se realiza la solicitud y demás, por bien que le vaya, por lo menos hay una diferencia de un mes, mes y medio. Entonces son 30 a 45 días que la parte actora está cobrando, pero pues que realmente no se causaron. Entonces, hay que puede hacer, digamos, el procurador. En caso tal, puede solicitar al comité que reconsidere. Entonces, decir como, señores comité, revise la fecha. Si está bien la fecha que usted está teniendo en cuenta, si está bien el número de días, si está bien la liquidación, revisan, señores comité, para que el acuerdo al que se llegue sea el adecuado. Entonces, bueno, eso por un lado. Bueno, como les indicaba, entonces que haya alta probabilidad de condena, que existan sentencias de unificación. Bueno, en este caso, esto también es sumamente importante. Dice que se considera que la fórmula de conciliación compromete la legalidad en cuanto en el mismo sea manifiesta su oposición a la constitución política o a la ley, o no esté conforme al interés público o social, o se atente contra él, o del mismo se derive un agravio injustificado a una de las partes o a un tercero, o sea lesivo para el patrimonio público. Entonces,
digamos que acá pongamos un ejemplo también pensional. Supongamos que hay una persona que está reclamando una pensión, una sustitución pensional de su compañera, bueno, de su compañera o su compañero permanente. Se reconoció a otra persona. La otra persona también argumentó que había tenido una relación con el causante. Lo que hace la administración, o bueno, digamos el deber ser, es que ellos suspenden el pago de esa pensión hasta tanto la jurisdicción no diga debe cancelarle a Pepito, debe cancelarle a Pepita y a este debe cancelarle el 50%, hasta el 50%, hasta el 60%, bueno, o sea, hasta que no haya una orden jurisdiccional que diga cómo se deben realizar los pagos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo llego y digo, no, voy a quitarle la pensión a la persona que la venía devengando y se la voy a dar a ella. Estoy afectando a un tercero. Entonces el procurador lo que debe hacer es también interceder por los derechos de los terceros. O también puede que yo presente una fórmula, digamos, en una reparación directa, que yo presente una fórmula conciliatoria por un perjuicio que se haya causado, no sé, en un hospital por una indebida cirugía, pero que no hayan pruebas, que haya existido una atención de 3 entidades de salud antes de que llegara al hospital, digamos que hayan irregularidades y que aún así yo diga, bueno, listos, conciliemos. Entonces, pues, ustedes saben que todo puede pasar. En este punto, el procurador debe ponerse la camiseta y decir, bueno, pero ¿por qué está haciendo eso? Si yo estoy haciendo un estudio de la conciliación y realmente existe duda, no hay una certeza del derecho, ¿por qué lo está haciendo esto? Entonces, frente a este caso, también puede reconsiderar ante el comité, decirles, bueno, señores comité, reconsideren y explíquenme el por qué están tomando esa decisión. Si, digamos que en caso tal, si el comité persista en esa decisión, debe manifestar pues sus razones o argumentar el por qué está tomando esta decisión. De igual forma, como se dijo con anterioridad, esto va a control judicial. Entonces ya el juez determinará, analizará las pruebas y allí determinará si aprueba o no aprueba esta conciliación. Entonces son varios filtros en protección de los derechos, pero de igual forma pues es un trámite que realmente es bastante rápido como tal. También se tiene que, bueno, puede proponer fórmulas de acuerdo y motivar a las partes para que las presenten. Puede, digamos, realizar audiencias con una u otra de las partes a fin de que se pueda llegar a un acuerdo conciliatorio. Pero pues digamos que esto todo dentro de los principios o bueno, dentro de los lineamientos que da el comité de conciliación. Y lo otro que puede hacer es suspender la audiencia. Cuando se suspende la audiencia, esto se hace cuando o bueno, digamos, los procuradores usualmente lo hacen cuando ellos detectan que hay ánimo conciliatorio por alguna de las partes. Entonces dicen, bueno, suspendamos la audiencia, nos vemos nuevamente en una fecha posterior y allí ya vamos a tener un acuerdo conciliatorio. Si no, realmente, pues esto, si no hay ánimo conciliatorio, si no hay pruebas, si no hay jurisprudencia, si no hay, digamos, algo que permita al procurador intuir que pues va a existir un acuerdo, pues realmente resulta es desgastante. Bueno, ya acá entrando un poco al tema del procedimiento como tal, entonces tenemos que pues se inicia la conciliación con la presentación de la solicitud de conciliación. Se tiene que, la norma como tal, nuestro nuevo estatuto establece que pues se deben usar medios electrónicos en todas las actuaciones y que pues y que se deben llevar a cabo todas las comunicaciones, tanto el Ministerio Público con las partes como con terceros, por medios electrónicos, que se debe tener de igual forma pues la consulta del archivo, se debe tener lo que les decía, como toda esta organización referente a la actuación administrativa. Entonces, básicamente como tener un expediente a la mano, un expediente digital. Ok, perdón, sí que había lanzado la mano, pero no, ingresó una compañera. Bueno. Se tiene también que, pues, bajo la dirección del procurador, las partes y los demás intervinientes pueden participar en las audiencias a través de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio técnico. Frente a esto, digamos que en algunas ocasiones me ha pasado en lugares donde de pronto el internet no es tan bueno, donde no tienen esta posibilidad, se han realizado la conexión, digamos, de la Procuraduría conmigo por videollamada y en caso tal que se le caiga la parte actora, han recurrido a la llamada telefónica, pero de igual forma pues se ha dejado todo grabado, los documentos de identificación se han enviado a los correos de las Procuradurías, se ha logrado como esa validación, todo bajo el principio de la buena fe, a fin de que se celebre pues la audiencia de conciliación y que el trámite pues se pueda realizar y poder aprovechar los mecanismos que pues nos están brindando como tal la tecnología. Bueno,
¿Qué otra cosa frente a esto? De igual forma, pues se tiene que, si bien la ley establece todo esto frente al trámite, no cierra la puerta a que las audiencias puedan llegar a hacerse de forma presencial. Esto pues digamos que es importante y tal vez, o sea, no es para todos los casos, pero considero que hay algunos donde el tema de verse y estar frente a frente sí resulta un poco, digamos, más útil y para llegar a las finalidades de la conciliación. Esto porque se los digo. Hay algunos casos donde hay firmas supremamente grandes que tienen monopolizado algún tema en específico. Entonces, cuando ellos presentan las solicitudes de conciliación, a ellos realmente no les interesa llegar a una conciliación breve porque pues tienen todo su equipo y toda su maquinaria para llevar el proceso hasta el final, tener un cobro de costas. Dentro de pues, los poderes normalmente establecen que se va a estar, que el tema de las costas queda para el apoderado. Digamos que hay unos intereses particulares dentro de dichas firmas y puede que la entidad presente una fórmula de acuerdo. Entonces, en estos casos, y digamos que lo he visto con procuradores que han sido muy juiciosos con esto, se ha citado no solo al apoderado, sino que adicional a eso se ha citado al convocante, donde el procurador lo sienta, le explica absolutamente cuál es toda la situación, qué es lo que está pasando, le explica la fórmula conciliatoria y ha logrado a través de eso obtener acuerdos con ellos y pues que no se hubieran podido de pronto tener con solo el apoderado. Entonces, digamos que dentro del tema de conocer pues el nivel educativo, la profesión y demás de los convocantes, sí es un asunto que pues resulta de pronto importante en casos que pues en efecto se pueda conciliar, donde haya sentencias de unificación. Bueno, pasamos a la solicitud de conciliación. Como les mencionaba, en los casos de la conciliación administrativa siempre se debe acudir por medio de abogado. En el artículo 100 de la Ley 2220 del 2022 nos recalca lo que ya se venía tratando con anterioridad y es que siempre debe existir el derecho de postulación. Se debe presentar la solicitud de conciliación a través de pues, un abogado inscrito. De igual forma, las entidades también acuden por parte de abogados, o sea, no llega en los casos, bueno, no sé, de los municipios pequeños no va a llegar el alcalde a la audiencia de conciliación, sino que siempre también va a ser por parte de apoderado judicial. Y digamos que esto es importante tenerlo en cuenta y pues difiere de otros casos de conciliación o de otros ámbitos del derecho. Y bueno, pasamos entonces al contenido de la solicitud. Dentro del contenido de la solicitud como tal, la norma nos trae los ítems de lo que se debe tener en cuenta. Entonces se debe tener la designación de a cuál funcionario va dirigido, se debe tener la individualización de las partes y los representantes legales, si es el caso, los fundamentos de hecho que sustentan la solicitud, los fundamentos jurídicos, las pretensiones que el convocante formularía en una eventual demanda y la fórmula conciliatoria que propone, expresándola con precisión y claridad. En este punto, digamos que es sumamente relevante y de mucho cuidado en cuanto refiere al derecho administrativo. ¿Y es por qué? Porque las pretensiones que yo establezca en la solicitud de conciliación son las que voy, o sea, bueno, no les voy a decir que textualmente, pero sí deben ir enfocadísimas a lo que yo voy a presentar en la demanda. Yo no puedo hablar en la solicitud de conciliación, no sé, frente a una nulidad de restablecimiento de un acto administrativo, o bueno, digamos que el del derecho y el que resuelve el recurso, yo no puedo hablar ahí de dos actos administrativos y con posterioridad llegar a la demanda a establecer un tercero, sino que debe ser, digamos, muy coherente frente a ese tema. Entonces, básicamente la solicitud de conciliación que yo presento a la Procuraduría va a ser el borrador de la demanda que voy a presentar ante la jurisdicción. Esto para que se entienda, agotado el requisito de procedibilidad, porque después me pueden decir, venga, pero es que usted no lo agotó, usted no demandó, bueno, incluida otra entidad, usted no demandó a esa entidad, no lo agotó frente a esa. No se agotaron los presupuestos porque usted estaba solicitando conciliar una cosa y acá me está pidiendo otra. Entonces, digamos que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, de igual forma, pues la estimación razonada de la cuantía, esto lo que les digo es básicamente como una demanda, se debe indicar siempre qué medio utilizaría. O sea, en caso tal de que yo no llegue a una conciliación, voy a presentar una reparación directa. Si no logro llegar a un acuerdo conciliatorio, voy a presentar una nulidad y restablecimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que esto se debe indicar siempre, siempre, siempre en la solicitud de conciliación. Se debe relacionar las pruebas que se acompañan y de las que se harían valer en el proceso.
Esto digamos que, bueno, en este caso sí no es obvio que las que yo no haya mencionado dentro de la solicitud de conciliación no las pueda presentar en un proceso judicial, pero pues de igual forma, como les indicaba, pues en derecho público no existe como ese conflicto de frente a hechos que tal vez sean, no sé, difusos, sino que más bien en este punto yo le presento los medios de prueba que tengo a la entidad para que la entidad los pueda analizar y pueda determinar y me diga, sí, en efecto vamos a presentar una fórmula conciliatoria en este sentido o en este otro sentido. Bueno, se debe demostrar que se agotó el procedimiento administrativo, que se agotaron los recursos, como les indicaba ahorita, como nos preguntaba la compañera. Se debe, bueno, otra cosa, se debe manifestar bajo gravedad de juramento que no se han presentado demandas o solicitudes de conciliación con los mismos hechos y con las mismas pretensiones. Esto pues en atención a evitar todo el tema de temeridad, de duplicados, de que existan dos solicitudes de conciliación, de que una se concilie y la otra no, o que las dos se concilie, que las dos se vayan ante un juzgado y que los dos juzgados lo aprueben. Entonces, digamos, es como más por este tema y pues que de igual forma sería temeridad y pues daría para que se presentara una responsabilidad disciplinaria del abogado que realice esto. De igual forma, pues se deben indicar los canales digitales para las comunicaciones, el número telefónico de contacto. En este caso, digamos que, bueno, llamó la atención referente a este punto en el sentido de que como todo se está realizando de forma virtual, si bien se venía manejando con anterioridad de una forma, digamos, un poco más amistosa o de colaboración entre los actores de la conciliación administrativa, ya que la norma nos lo regla para que pues las procuradurías tengan también ese acceso de poder contactar a los apoderados, tanto del convocante como de la entidad convocada. Resulta que, bueno, frente al tema de esta solicitud de conciliación o el traslado, se realiza por parte del convocante, es decir, ellos deben enviar con anterioridad a la radicación de la Procuraduría, deben enviar copia de las pruebas, de la solicitud de conciliación, de, digamos, todo ese pequeño expediente a las entidades demandadas. Si tengo dos entidades demandadas, ante las dos, y debo presentar la constancia de que en efecto lo radique ante ellas. Esto pues so pena de que me inadmitan y me obliguen a realizar esta comunicación. Esta comunicación de igual forma se puede hacer por medio de correo electrónico, ya que pues la norma nos está habilitando a hacerlo. Y pues en caso de las personas que no tengan un buzón electrónico, se debe acreditar que pues se remitió la correspondencia. Pero igual en la mayoría de casos pues son entidades públicas y todas deben tener de forma obligatoria un buzón establecido única y exclusivamente para las notificaciones judiciales. Esto les iba a decir el artículo, pero se me perdió. Bueno, el CEPACA contempla, no tengo ahorita acá mismo el dato, pero sí contempla la obligatoriedad del buzón único y exclusivamente para notificaciones judiciales. Bueno, así las cosas. Entonces, ya yo he hablado mucho el día de hoy. Quiero que hagamos un ejercicio práctico. Entonces, quiero que dejemos hasta este punto la clase. Quiero que miremos este tema. Esta va a ser la nota. De una vez, digamos que salimos del tema de calificar. Quiero que hagamos un ejercicio referente a elaborar una solicitud de conciliación. Ya vimos como qué aspectos hay. De hecho, no sé, no tengo inconveniente de que busquen, digamos, minutas en Google, pero que las ajusten a la nueva normatividad, que miren el caso, que planteen los hechos. No hay necesidad de que, como tal, escriban todo el tema de los argumentos jurídicos. No es necesario, pero sí quiero es más como ver la forma. Que me presenten, que quede clara la competencia, que quede clara que si el asunto no es conciliable. Quiero ver como esos hechos, quiero ver el tema de las pruebas que se van a relacionar. Bueno, digamos que todos estos pequeños requisitos que hemos visto y que pues se encuentran enunciados en la norma. Entonces, eso por esa parte. Así las cosas, digamos que en ese orden de ideas nos quedaría para la próxima sesión, que es el martes. Entonces continuaríamos con el procedimiento de la conciliación, ya pasaríamos a ver el tema de las notificaciones, la audiencia, el tema, lo que les comentaba, judicial, la aprobación de estas conciliaciones, cuáles son los recursos. Quiero que nos centremos y le dediquemos
digamos, un tiempo considerable el tema de los comités de conciliación y que con posterioridad miremos el tema de la conciliación administrativa en sede judicial, ya como tal dentro de un proceso contencioso, y a partir de esto, pues ya digamos que saquemos algunas conclusiones y nos dediquemos a revisar como tal, porque lo que les digo, uno en la práctica realmente es que aprende o haciendo las cosas es que se generan dudas. Entonces, a partir del ejercicio que hagamos, lo retroalimentamos, ese día de una vez sacamos notas y ya hasta ahí quedaría, digamos, el contenido de nuestro curso. Entonces, no sé si tienen dudas. Bueno, miremos acá la primera diapositiva. Igual les comparto en el chat mi correo electrónico, mi teléfono celular, por si tienen alguna inquietud, alguna duda, por si pasó algo, por si algún compañero me necesita. No tengo ningún inconveniente con que me escriban, revisamos lo que haya pasado y demás. Entonces, no sé para cuándo les parece bien. No, hagamos una cosa. Hasta ese día a las 4 de la tarde, hasta el martes 4 de la tarde, ¿les parece bien? Que me envíen el correo. Lo pueden hacer de forma individual o en parejas, o si quieren de a 3 personas. La idea es que hagamos el ejercicio, entonces máximo 3 y pues mínimo 1. No sé si hay alguna inquietud. Doctora, buenas noches. Yo sí tengo una con respecto a las personas que están asincrónicas. La grabación yo se las voy a compartir mañana. Ellos van a escuchar pues el ejercicio que vamos a hacer y pues el planteamiento que hace la profe. Pero entonces mi pregunta es, si ese día vamos a hacer la retroalimentación, ¿sería el trabajo para ellos o cómo hacemos para la retroalimentación? No, pues con ellos, una pregunta. Ellos, el video de la próxima clase lo verían hasta cuándo tendrían plazo. Yo se los envío y la universidad los borra los 2 días. Ok, o sea, tú se los enviarías el miércoles, o sea, hasta el viernes más o menos. Exacto. Listos, pues con ellos yo creo que fecha de entrega estaría hasta el viernes y pues con ellos la retroalimentación la haría por medio de correo electrónico, que por favor pues que me indiquen. Bueno, como me lo envían al correo del que me lo envíen, yo ahí mismo les respondo frente al tema de la retroalimentación y pues con las personas que lo están viendo acá hacemos los comentarios y las inquietudes las resolvemos dentro de la misma clase. Listo, perfecto, sí señora. ¿Listos? ¿Alguna duda por los demás? No, doctor, claro. Listos, entonces muchísimas gracias. Espero que descansen hoy. Más bien la solicitud la cuadran en un momentico mañana, para no dañarles el puente. Y entonces así quedaríamos. Fue un gusto haber estado con ustedes, haber compartido. Espero que los temas les queden claros. Si tienen alguna duda, entonces la resolvemos en la próxima clase. Muchas gracias, doc. Feliz noche a todos y a todas. Perdón, Gracias. no se les vaya a olvidar que ya les voy a enviar en el chat el link de asistencia, se los voy a enviar al WhatsApp para que por favor no olviden llenarlo. Listo, gracias.